Entre 2015 y 2019, 153 personas fueron reportadas como desaparecidas dentro del sistema del metro de la Ciudad de México. Algunas de ellas fueron captadas por las cámaras de seguridad entrando a una estación. Las mismas cámaras nunca registraron el momento en que salieron. Algunos medios lo llamaron el Triángulo de las Bermudas del metro. Esta es la historia de lo que nunca se pudo explicar. El Metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte subterráneo más grandes de América Latina, con más de 5 millones de viajes diarios. En 2019, varios medios de comunicación mexicanos reportaron una cifra que llamó la atención del público. En un periodo de 4 años, 153 personas habían sido reportadas como desaparecidas dentro de las instalaciones del sistema. Es importante entender el contexto. México, como país, enfrenta una problemática seria de personas desaparecidas en general, y muchos de estos casos probablemente tienen explicaciones relacionadas con esa realidad más amplia. Pero lo que convirtió esta cifra específica en un fenómeno de interés popular fue un grupo reducido de casos donde las cámaras de seguridad sí lograron captar la entrada de la persona a una estación, sin que existiera ningún registro posterior de su salida por ninguna de las puertas del sistema. Según los reportes que circularon en medios, una decena de casos dentro de ese periodo comparten un patrón similar. Una persona es captada por las cámaras de seguridad de una estación, caminando con normalidad hacia los andenes o pasillos internos. Minutos después, según los reportes, la misma persona no aparece en ninguna otra cámara del sistema, ni saliendo por las puertas de esa estación, ni de ninguna estación cercana en las horas siguientes. El sistema cuenta con cientos de cámaras distribuidas en andenes, pasillos, escaleras y accesos, lo que según varios reportajes hace que la ausencia total de registro posterior resulte, cuando menos, difícil de explicar con una causa simple. Las autoridades del sistema han señalado que la red de cámaras no cubre el 100% de los espacios, especialmente en tramos de túneles entre estaciones, lo que podría explicar técnicamente algunos de estos vacíos de registro. Alrededor de este fenómeno han surgido múltiples leyendas urbanas que circulan entre los usuarios del sistema desde hace décadas. La más conocida habla de túneles secretos que conectarían distintas partes de la ciudad, construidos mucho antes de que existiera el metro moderno, posiblemente relacionados con pasadizos coloniales o prehispánicos. Otra leyenda, repetida por numerosos empleados a lo largo de los años, describe un vagón que aparece ocasionalmente fuera de servicio, completamente oscuro en su interior, en distintas líneas del sistema. También existen testimonios, difundidos en redes sociales, de pasajeros que aseguran haber experimentado anomalías en sus trayectos, estaciones que parecen no corresponder a la ruta esperada, o viajes que sienten mucho más largos de lo que deberían ser según el horario. Ninguna de estas historias cuenta con evidencia oficial que las respalde, pero su persistencia durante tantos años entre miles de personas que no se conocen entre sí sigue intrigando incluso a quienes se las consideran solamente folclore urbano. Entre los trabajadores del metro circula, desde hace más de una década, una historia distinta a las demás leyendas. Esta no habla de fantasmas claramente identificables, sino de algo más inquietante. Según el relato, un auxiliar de estación, ya entrada la noche, después de que el servicio había terminado, se encontraba revisando las vías como parte de su rutina habitual. En el túnel se topó con otro trabajador, vestido con el mismo uniforme del metro, haciendo la misma labor de revisión. Le pareció extraño no reconocerlo, porque conocía a todos los compañeros de su turno. Aún así, conversaron con normalidad durante varios minutos. El desconocido se presentó como inspector de línea y le dio un apellido específico que el auxiliar recordaría después con claridad. Al terminar su turno, el auxiliar comentó la conversación con el jefe de estación, mencionando el nombre del inspector con quien había hablado. El jefe de estación le respondió que no existía ningún trabajador con ese nombre asignado a esa línea, en ese turno ni en ningún otro.
Le mostró entonces una fotografía de un trabajador que, años atrás, había perdido la vida en un accidente dentro de las vías durante una revisión nocturna similar. Era el mismo rostro que el auxiliar acababa de ver, vivo, conversando con él minutos antes. Las autoridades del sistema de transporte colectivo han ofrecido a lo largo de los años explicaciones para la mayoría de los reportes de personas desaparecidas dentro de sus instalaciones. La más común: muchas personas reportadas como desaparecidas en alguna estación en realidad continuaron su trayecto con normalidad y simplemente no informaron a sus familiares por motivos personales. Otra explicación señala que algunos casos corresponden a personas que decidieron alejarse de su entorno familiar o social de forma voluntaria, una situación dolorosa para las familias, pero que no implica necesariamente un hecho criminal dentro del sistema. Sobre las leyendas de trabajadores fantasmas, los especialistas en folclore urbano señalan que este tipo de historias son comunes en cualquier sistema de transporte grande del mundo, con largas jornadas nocturnas y condiciones de trabajo solitarias. Lo que ninguna autoridad ha podido explicar del todo, hasta el momento, es ese pequeño número específico de casos donde la entrada queda registrada con claridad y la salida, por ninguna puerta, en ningún momento posterior, simplemente no aparece en ningún registro. El metro de la Ciudad de México transporta a millones de personas todos los días, sin ningún incidente, de forma completamente segura. La inmensa mayoría de los casos de personas reportadas como desaparecidas dentro del sistema tienen, con el tiempo, una explicación razonable. Pero ese pequeño número de casos sin resolver, junto con historias como la del inspector que nadie pudo identificar, son los que han alimentado, durante años, las leyendas que rodean a este gigante subterráneo. Si te gustó este recorrido por uno de los misterios urbanos más comentados de México, suscríbete, porque cada semana exploramos un nuevo caso sin resolver de México y Latinoamérica. Cuéntanos en los comentarios, ¿has escuchado alguna de estas leyendas del metro? Nos vemos el sábado con un nuevo caso.